Muchísimas gracias a usted por esa importante conferencia que nos da en la mañana de hoy. Ahora vamos a escuchar a continuación la conferencia La formación profesional integral del SENA en el contexto de la internacionalización. Esto estará a cargo del director general del SENA, el señor Jorge Eduardo Londoño Ulloa. El señor Jorge Eduardo es doctor en cuestiones actuales del derecho español e internacional y especialista en derecho público comparado. En su vida laboral se ha desempeñado como investigador en temas de derecho administrativo y mecanismos de participación popular, justicia y mecanismos de solución de conflictos y posconflicto en nuestro país. Dentro de su trayectoria pública se ha destacado también como secretario de Agricultura y ministro de Justicia. Actualmente es director del SENA, donde se ha comprometido a preparar y ayudar al campesinado colombiano en la soberanía alimentaria, siendo un gran instrumento para la ciencia y tecnología en la economía productiva. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todas, a todos y cada uno de ustedes quienes asisten a esta convocatoria que indudablemente nos reconcilia con el pasado, con el presente, con el futuro. Una expresión de agradecimiento a Ana Fernanda por haberme cedido su lugar y haberme dado la oportunidad pues de intervenir antes que ella, ¿verdad? Muchas gracias. Mis reflexiones son un poco diferentes a las que hemos venido mirando en la mañana de hoy. Quiero hacer unas reflexiones puntuales que surgen de la opinión no de un castrochavista, no, sino del Papa Francisco en sus dos encíclicas tan interesantes, Fratelli Tutti y Laudatio Si. Todo lo que aquí voy a expresar, en lo que voy a pensar, es sustancialmente derivado de esas reflexiones que son tan importantes y que son vitales para el mundo de hoy. Un mundo que se encuentra en una grave crisis ética y moral, un mundo que se encuentra a puertas de una hambruna, es decir, una crisis de seguridad y de soberanía alimentaria, y un mundo que no entiende que los recursos naturales son finitos y que como tal debemos protegerlos, no desde la perspectiva de la pequeña protección, sino de la macroprotección. Ya vamos a mirar esa reflexión. Algún pensador del medioevo decía que no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, que lo que existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente presente, que es el amor, y un presente futuro, que es la esperanza. Dentro de esos conceptos, entonces, podemos definir que el tiempo sustancialmente es presente, porque cuando yo digo presente ya es pasado, y si digo presente no hay futuro. Entonces es el presente el que hoy debe hacernos reflexionar. ¿Qué es lo que convoca a un gobierno como el del presidente Gustavo Petro? Diría que este gobierno es una ruptura de más de 200 años de hegemonía bipartidista. Y es una ruptura que implica entonces unos cambios de paradigmas en la reflexión y obviamente en la práctica inclusive económica del país. Uno de los grandes constructores y politólogos, a mí personalmente me parece interesante, Toni Negri, plantea que lo que corresponde al siglo XXI es la construcción de comunidad
¿Y cómo construimos comunidad? A través de 3 elementos vitales. La construcción de una esperanza que se da a través de la confianza, la construcción de una organización del trabajo y la construcción del amor. Esa construcción de esperanza, para poder lograrla a través de la confianza, pues es algo bien complejo. Si hay algo problemático en la sociedad colombiana, es eso, la desconfianza. Yo recuerdo el que era monseñor en mi departamento en Boyacá decía que los colombianos somos tan desconfiados que alguna vez llegó un extranjero a la Plaza de Bolívar de Tunja, en donde está Simón Bolívar montado en un caballo, como en muchas plazas de Colombia. Y preguntó el extranjero, un boyacense, ¿y quién es ese señor que está subido en ese caballo? Y el boyacense respondió, ¿y cómo para qué sería? La desconfianza es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia y es un problema antropológico, sociológico, es un problema heredado de las viejas razas españolas que depositaron ciertos modos de comportamiento en nuestros indígenas. Es necesario entonces construir esa confianza para poder tener esperanza. La organización del trabajo, que es quizá lo que hoy más nos convoca. Hoy la clase obrera ya no es la misma de ayer. Hoy la clase obrera no se debe preocupar tanto por una actividad productiva, sino por una actividad social. Negri se pregunta cómo es que la sociedad se subsume en el capital. Es decir, cómo es que nosotros como asociación nos metemos en el mundo productivo, en el mundo de la economía. Y él dice que hay 2 posibilidades de subsumirnos en ese capital, en esa economía. A la primera la llama subsunción real. ¿Y cuál es esa subsunción? Es esa que piensa que la sociedad debe estar únicamente preocupada del mercado y de la productividad como su único fin y como la única razón de ser de la sociedad. Y es por eso entonces que nosotros hemos venido construyendo consumidores, no ciudadanos. Nos educan para el éxito y para nosotros el éxito es tener muchos títulos, hablar inglés y no decir nada, estar callados. Cuando el éxito depende sustancialmente en una sociedad de la capacidad que yo tenga de entender que yo soy ser humano siempre y cuando trascienda en los otros. De resto no vale la pena vivir. Cuando yo tengo la convicción de que mi vida es y vale la pena únicamente porque yo tengo éxito, pues estamos creando una disfuncionalidad. Es decir, esa subsunción real es la que hoy el mundo capitalista nos vende como una posibilidad de éxito. Para darles tranquilidad, yo no soy comunista, no. Simplemente creo, como el Papa Francisco, que el capitalismo fracasó y que hay que inventar algo mejor, que no sé, pero debemos crearlo. Miren el problema ambiental. El problema ambiental no lo vamos a resolver en las MIPYMES o en la economía campesina. El problema ambiental es un problema macro, es un problema de gobierno. Porque ¿de qué le sirve a las MIPYMES o al campesino o a la campesina llevar a cabo actos de protección del medio ambiente si las grandes multinacionales no lo hacen? No tiene ningún sentido ni tiene ninguna utilidad práctica.
¿O de qué sirve que las MIPYMES y la economía campesina trabajen por el ambiente si nosotros estamos convencidos de que el fracking puede ser una práctica para nosotros poder extraer petróleo, tener más ganancias a costa de las fuentes hídricas? Eso no tiene sentido. El trascender es lo que debería pensar un buen ciudadano, no un buen consumidor. Plantea entonces Negri que puede haber otro tipo de subsunción en la economía. Y ese tipo de subsunción hace referencia a diferentes formas de producción alternativa que se dan en muchas sociedades y que son difusas. ¿Cuáles formas de producción? Pues, por ejemplo, las MIPYMES, por ejemplo, la economía campesina, por ejemplo, el trabajo que desempeñan las mujeres en las familias. Esas son otras formas de producción que son muy importantes. Yo no recuerdo, y discúlpenme, pero las MIPYMES generan alrededor del 80% del trabajo en este país. ¿Cuánto? 80%. Y seguramente que son menos reconocidas, esa economía popular es menos reconocida que la aparentemente gran economía. Les coloco otro ejemplo, la economía campesina. La economía campesina está conformada por 1.600.000 familias, según estudio que hiciera el Ministerio de Agricultura en 2014, que son dueñas y dueños de pequeños predios y que, óiganlo bien, generan alrededor de 3.200.000 empleos. El grupo de hidrocarburos, el sector de hidrocarburos debe generar 140.000 empleos, no genera más. ¿Y cuál de esos dos sectores es más reconocido por la sociedad y por los gobiernos? Obviamente el de los hidrocarburos. La economía campesina es la que lleva el 72% de lo que ustedes y yo comemos en nuestras mesas de hogar. Y es una economía totalmente desconocida. Lo mismo ocurre con esa economía popular que en determinado momento asocia a Coppi y que no tiene el mismo reconocimiento. Esa subsunción formal entonces es vital entenderla como ese reconocimiento de esos otros sectores. El sector campesino fue el que nos demostró durante la pandemia que nosotros no íbamos a tener hambre, no nos dejaron sufrir de hambre. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia que esos supermercados se llenaron de gente, todos corrimos a los supermercados a comprar cosas porque creímos que íbamos a aguantar hambre durante la pandemia. Siempre me llamó la atención que compraba la gente mucho papel higiénico y veía uno que llevaban rollos de papel higiénico en las canastillas, era algo desaforado. Y finalmente, los campesinos y las campesinas continuaron trabajando como si nada. Ellos no tuvieron aislamiento social, ni tuvieron la posibilidad de descansar un solo minuto porque tenían que alimentarnos. Tenían que cumplir con esa labor que para ellos no es una labor tanto de ganancia económica, sino es una labor de imbricación y de comunión con la tierra. Mi hijo menor trabaja con mercados campesinos. Yo le digo el ministro porque vive más ocupado que yo, pero no gana ni 5, todo lo hace por convicción. Y alguna vez, promoviendo mercados campesinos orgánicos que estaban vendiendo a 40.000 pesos, le propuso a esa organización campesina, el Convite Campesino se llama, que
le subieran un poquito al precio. Les dijo, pero es que ustedes no están ganando plata. ¿Por qué no le suben a 43.000 pesos para que a ustedes les queden algunas ganancias? La respuesta de esos campesinos y campesinas fue, no necesitamos ganancias. Necesitamos vivir y alimentarnos, pero necesitamos que las ciudades se alimenten y que no vayan a aguantar hambre. Díganme ustedes si hay un sector social que piense así. Difícilmente, difícilmente. Esa cultura que es propia, esa cultura que es única y que es una reserva ética y moral, pues debe ser protegida. Los campesinos son el único sector social que no tiene especial reconocimiento de protección constitucional, como lo pueden tener, por ejemplo, los indígenas, las negritudes, raizales, palenqueros, afrodescendientes. Los campesinos no tienen ese reconocimiento. De ahí que sea importante trabajar en ese sector y es lo que nos ha encomendado el presidente Gustavo Petro. Pero no es solo por una razón sentimental, por una razón social, por una razón antropológica, no, compañeros y compañeras, es por una razón también pragmática, porque la seguridad y la soberanía alimentaria están en peligro en este país. Estamos importando alrededor de 1.600.000 toneladas de alimentos y grandes estudiosos sociales como Edgar Morán, en un pequeño libro que siempre lo recomiendo, que él escribió en pandemia, que se llama Cambiemos de Vía, plantean que el mundo entero puede verse inmerso en una pandemia. ¿Y qué vamos a hacer si los países europeos, de donde nosotros importamos tantos alimentos, Canadá, Estados Unidos, deciden que su producción es para el consumo interno? Nos vamos a ver en graves problemas, porque nosotros estamos importando casi que alrededor del 70% de lo que nos comemos. Y eso no fue gratuito. Eso fue algo que inició en los años 90 con la apertura económica. ¿Era necesaria la apertura económica? Sí, pero no así. La apertura económica debió haber previsto que en ese momento se estaban enterrando los sueños y las esperanzas de todos esos campesinos que hoy están en la quiebra. Acabaron con el IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario que regulaba la oferta y la demanda de productos del campesino y de las campesinas. Acabaron con la Caja Agraria, acabaron con el ICA. Y hoy nuestros campesinos no solo no tienen tierra, sino que no tienen los títulos de sus predios, 2.500.000 predios sin titulación. No tienen asistencia técnica, pero tampoco tienen un sistema de mercadeo que les reconozca los esfuerzos que ellos hacen. Un campesino trabaja 7, 8, 9 meses y cuando va a vender sus productos puede que ni siquiera recupere lo que invirtió en el cultivo. Ustedes imagínense un trabajador cualquiera al que nosotros le dijéramos trabaje 6 meses y no le pagamos una mensualidad, imposible. El único que ejercita esa actividad es el campesino colombiano y la campesina colombiana. Por eso la actividad del SENA obviamente estará direccionada a esa economía campesina. Obviamente que continuaremos trabajando en el sector productivo, obviamente que trabajaremos con la grande empresa, con la mediana empresa, pero vamos a focalizar mucho nuestra actividad en el tema campesino. Durante el 2021 nosotros celebramos con ACOPI, sobre todo con la seccional Atlántico,
Se suscribieron convenios por 15.000 millones de pesos, los cuales beneficiaron a 23.322 trabajadores populares. Esa economía popular también es un sector, o es un sector, que hay que reivindicar y es un sector que hay que potencializar. Yo termino, prometí no ser tan largo, le prometí a la doctora Ana Fernanda, dije no voy a ser tan extenso. Yo terminaría haciendo o resumiendo las reflexiones que hemos planteado. Si nosotros no cambiamos de rumbo, vamos a colapsar, indudablemente. Hoy por primera vez, para tratar lo ambiental, por ejemplo, por primera vez en la historia de la humanidad, los seres vivientes tenemos la posibilidad de autodestruirnos. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Jamás el hombre en la historia había tenido esa posibilidad. Y esa carrera, ese afán desenfrenado por el consumir, nos está acabando. La ecología socialista plantea que no es posible y no va a ser posible defender el medio ambiente si no repensamos la manera de producción capitalista. ¿Cuál será el mejor sistema? Vuelvo, insisto, no lo sé. Ahí sí ofrezco disculpas por mi ignorancia. Lo único que sé es que debemos repensarlo. Debemos repensarlo porque el proceso de calentamiento global es cada vez más preocupante. Los expertos dicen que tenemos alrededor de 10 años para enderezar nuestro rumbo o después los daños serán irreversibles. Y este es un problema ético y moral, no con nosotros. Mi generación, yo aprendí a nadar en un río. Mis hijos ya no aprendieron a nadar en un río porque ya no hay ríos en los cuales uno pueda nadar tranquilamente. Quedan ya muy pocos en algunas zonas del país. Donde aprendí yo en el Magdalena es imposible bañarse porque está muy contaminado, sobre todo en el Magdalena Medio. Mi abuelo murió renegando porque le cobraban el agua. Nunca entendió por qué le cobraban el agua. A nosotros, al paso que vamos, y no es una actitud fundamentalista o catastrófica, a nuestros hijos o a nuestros nietos les tocará pagar el aire que respiran. Y entonces es un problema de responsabilidad con aquellas generaciones que aún no han podido desarrollar su vida, su percepción de existencia. Y eso lo vamos a lograr no pensando en la grandeza que nos ha impuesto la globalización, sino utilizando un método deductivo, de lo particular, de lo pequeño hacia lo general. Por eso esas formas de subsunción formal son las que debemos hacer prevalecer. A la economía campesina, que es amigable con el ambiente, que genera, les decía, el 72% de nuestros alimentos. A esa economía popular, que es la que se preocupa obviamente por la ganancia, pero también por una subsistencia amigable y dinámica. Esas formas de inmersión en la economía me parece que son importantes. Gramsci, el gran teórico italiano, politólogo y filósofo, decía que crisis es cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo se resiste a nacer. Nosotros estamos en esa crisis y esperamos, sin duda, con la ayuda de todos y todas, que nos atrevamos a nacer para acabar con la crisis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro invitado por esa conferencia que además nos ayuda a hacer una reflexión, ¿no?, sobre nuestro papel en el cuidado del medio ambiente.